Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy nos toca Matillá número 24. Este capítulo es un poco largo, entonces vamos a dividirlo en dos videos. Vamos a hacer la primera parte, en la cual Yahshua nos va a dar señales de cuándo va a ser el fin. Yo ya tengo un video que se llama ¿Cuándo va a ser el fin? Y no es que dé una fecha en el video, sino que doy una forma de saber cuándo va a ser. O sea, si estamos ahorita en el fin o no. Hay personas que se preguntan, sí, ya estamos en el fin, hay guerra en Israel y Gaza. No, no, eso no es el fin, eso no es parte de las profecías del fin, nunca se habla de ese asunto. O hay guerra con Ucrania y Rusia, no, eso no es el fin. Eso es Gog y Magog, no, eso no es Gog y Magog. Gog y Magog es después del milenio, imagínense. Y las personas hablan de que ya viene Gog y Magog, la guerra, no, no viene Gog y Magog. Entonces sería muy bueno que vean ese video para que entiendan, pero Yahshua también nos va a dar otra forma de saber cuándo es y cuándo no es. En el 1, cuando Yahshua salió del Bet Hamishkan, del templo, y se iba, se acercaron sus talmidín. Los talmidín son los 12 discípulos, los 12 principales. Acuérdense que lo seguía una multitud de personas, a veces hasta de más de 5.000 personas. Se juntaban todas y se amontonaban alrededor de él. Pero sus talmidín eran 12 nada más, los que él eligió como sus discípulos. Hoy en día no hay ya más talmidín, no hay más apóstoles, lo que llaman. Entonces dice, se acercaron sus talmidín para mostrarle los edificios del Ben Hamishkan, para mostrarle el templo. O sea, ellos se maravillaron al ver el templo, que era muy hermoso. Y no solamente era hermoso, sino que también ese templo habitaba Yahweh. Hoy en día ya ese templo no está, como ya hemos hablado, lo que está ahorita la mezquita de Al-Aqsa, que eso es una profanación de esa tierra. Y eso lo hacen los árabes solamente para que el pueblo de Israel no tenga templo. Los árabes tienen mucho territorio, Egipto es súper grande y lo que es Turquía es bastante grande también, Siria y demás, los enemigos de Israel de hoy en día y bíblicos, siempre han buscado la forma de estropear al pueblo de Israel. Y ellos son pues enemigos de nosotros, la verdad, lo que son los islamitas. En aquel entonces existía el templo, todavía no se había destruido. La segunda destrucción del templo fue después de la muerte del Mesías, aproximadamente como 73 años después de su muerte, fue cuando destruyeron el templo y hoy en día ya no hay nada, ¿verdad? Lo que está en la mezquita de Al-Aqsa. Vamos en el 2. Dice, respondiendo Yahshua les dijo, ¿veis todo esto? Amén os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra y que no sea derribada, dice Yahshua. ¿Qué pasa aquí? Yahshua les está dando una profecía de que el templo va a ser destruido, pero no solamente está hablando del templo en Israel en sí, que les muestro una imagen, porque esto no es una foto, es una imagen, es un dibujo hecho por computadora de cómo podría ser, porque hoy en día no hay nada. Bueno, está la mezquita Al-Aqsa, que se las muestro ahí. Pero lo que debería estar es el templo de Israel. Entonces Yahshua les dice, amén os digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Hoy en día tenemos la muralla de los lamentos, donde los judíos van, meten papelitos con deseos, con peticiones, algo que no se debe hacer. Judío ortodoxo mete papelitos ahí y el turista también y le dan besos al muro, eso no se hace, eso es como darle los besos a una estatua igual. Si algún día ustedes viajan a Israel, no le den besos al muro, no vayan a meterle deseos al muro, porque no es un pozo de los deseos. Y ese muro que quedó, se dice que fue lo único que quedó del templo, pero eso está malo, porque el templo iba más adentro. Dicen que esa muralla bueno, no me consta porque tal vez no he investigado lo suficiente, pero dicen que le llaman la muralla Antonia, que eso tenía que ver con una edificación que había de los romanos. Los romanos estaban como administrando a Israel en aquel entonces y también estaban administrando el templo. Entonces esta muralla que van y ves a la gente tan tontamente, aparentemente era romana, ni siquiera era parte del templo, no tenía nada que ver con el templo, estaba cerca del templo, pero no tenía nada que ver con el templo. Eso es para que sepan y se instruyan y pueden investigar más. Igual no me consta, no he investigado lo suficiente, pero sí he escuchado relatos al respecto. Cuando Yahshua dice que no queda piedra sobre piedra, entonces se cumple, porque si está la muralla Antonia, o bueno, si la muralla Antonia no tiene nada que ver con el templo, y si fuese una muralla el templo, entonces sí quedó piedra sobre piedra, entonces no se cumplió la profecía. Entonces es muy posible, y le creo a Yahshua, que no quedó piedra sobre piedra, porque cuando entró Roma a destruir el templo,
destruyeron todo, se llevaron todo lo que había de valor y destruyeron todas las piedras. O sea, no quedó, pero ni siquiera para volver a edificar nada. A los años vinieron los árabes, creo que fue con Saladino, me parece, si no estoy equivocado, y Saladino fue el que se apoderó de Israel y después posteriormente se hizo la mezquita de Al-Aqsa y ya ahí es muy complicado quitar esa mezquita porque si la quitan se hace una guerra nuclear entre los países árabes y Israel. Es complicado, entonces quién sabe si algún día vamos a ver el templo. Yo espero que sí, pero no se sabe. Vamos en el 3. Dice así, y estando él sentado en el Har Hazenin, este es el monte de los olivos, Har es monte y Hazerit es de los olivos, dice, los talmiín se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué od habrá de tu venida y del fin del Olam Hasé, de este mundo, de este tiempo? ¿Cuándo va a ser el fin? Entonces ellos le están preguntando, denos una señal para nosotros saber cuándo va a ser el fin de este tiempo, del mundo, en pocas palabras. Y cuándo Yahweh va a renovar todo, ¿verdad? Entonces, vamos en el 4, dice así, respondiendo Yahshua les dijo, mirad que nadie os engañe. Antes de darles una señal, les está dando una advertencia. La advertencia es, no se dejen estafar por los falsos profetas, primero, y también, bueno, primero por los falsos mesías y después por los falsos profetas, porque hoy en día también tenemos falsos mesías. En el 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Mashiach, y a muchos engañarán, que eso es lo que estamos viviendo hoy en día con el cristianismo. Muchos dicen, yo soy profeta, y no es profeta. Yo sané a esta persona y no la sanó, nunca estuvo enferma. O intenta sanarla, pero no se sana, se queda enferma. Entonces no es profeta, no es apóstol, no tiene poderes de sanación, es un charlatán, pide diezmo, que eso no se debe hacer, eso es para el templo. Aléjense de esa gente. En el 6, y oiréis de Milamot, esos son guerras, dice, y rumores de guerra. Mira, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Muchas personas han llegado a aceptar la guerra y las calamidades y las hambrunas y los terremotos y los huracanes y etcétera como señales de que es el fin. Y sí, es cierto, o sea, cada vez que pasa algo malo es por algo y a bueno se le escapa nada a las manos. Si hay un terremoto grandísimo y todo se cae y mucha gente muere, sepan que es por el paganismo, sepan que es por estar lejos de Yahweh, porque una persona que está bien con Yahweh, Yahweh lo protege. Ahora, también se da el caso de los profetas y los apóstoles. Los profetas y los apóstoles son diferentes. Yahweh los protege, sí, pero Yahweh también los entrega a muerte en manos de los paganos. Y lo vemos yo creo que con todos los profetas y con todos los apóstoles. Francamente no sé si con todos, porque no se registra. Se ha registrado por libros por aparte. Pero Yahweh lo permite, como Yahshua, que murió también en la cruz. ¿Por qué murió así? También, ¿verdad? Esta sangre que se derrama, esta sangre de gente justa, es para que cada vez se llene más la copa de la ira de Yahweh y pronto Yahweh venga a la tierra y destruya todo. Yahweh es amor, sí, pero Yahweh también va a vengar a las personas justas, a las personas inocentes. Y para que suceda esto, el mal tiene que triunfar de vez en cuando. Tiene que morir gente inocente y es feo. O sea, no es que diga que me parece bien y que me gusta, pero es necesario y es que hay que entenderlo también. A veces sí sufre el justo, aunque cuando me refiero al justo me refiero a un sadik, a un santo, pero a una persona de verdad sadik, ¿verdad? O sea, un profeta, un apóstol. Pero uno que es una persona común y corriente, cuando sufre no es eh, porque Yahweh quiera castigar a otros, sino es porque usted anda por mal camino. Entonces, o yo ando por mal camino. Entonces sí hay que voltearnos a ver y decir, ¿qué hice mal para que me pasara esto? Y analizar nuestra vida. Porque yo no soy profeta y el que me está escuchando creo que tampoco, ¿verdad? O sea, puedo decir que tampoco. Continuemos en el 7. Dice, porque se levantará nación contra nación, y Malhut contra Malhut, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos de acuerdo a los lugares. O sea, Yahshua está diciendo, van a haber muchas cosas malas y han habido a lo largo de la historia, pero todavía no es el fin. Ya les voy a decir al respecto. En el 8 dice, y todo esto será principio de dolores, ¿ve? Pero no es el fin.
Y han habido terremotos y guerras a lo largo de la historia después de la muerte de Yahshua, montones, ¿verdad? En estos 2023 años que supuestamente tenemos. Hay gente que dice que ese calendario está malo y demás, pero bueno, es otro asunto. En el 9. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán. Eso se lo está diciendo a los apóstoles, no a nosotros. Pero es posible que también a las personas de esa época, porque cuando Roma persiguió al pueblo de Israel, no persiguieron a los cristianos porque no existían, los que persiguieron era al pueblo de Israel por hacer el Shabbat y por hacer las fiestas, y ahí sí querían meter el cristianismo, o sea, empezó a existir el cristianismo pero en Roma, pero a los que perseguían eran a los israelitas para matarlos, porque ellos sí marcaban la diferencia y no querían unirse al paganismo romano. Entonces, ellos sí pasaron tribulación y sí los mataron, que fue la Santa Inquisición Española, los circos romanos, etcétera. El que no conoce eso, le hace un libro que también está en audiolibro en YouTube, que se llama El espejo de los mártires. Entonces, ese es muy interesante. Va nuevo el 9. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi vení, de mi Shema, perdón, de mi Shemí, de nuevo por causa de mi Shemí, por causa de mi nombre. Ven, entonces, si el nombre no importa y es Jesucristo griego, ¿cómo no va a importar si Yahshua mismo está diciendo que por causa de mi nombre los van a perseguir y los van a matar y los van a causar tribulación y los van a aborrecer? Es más, hoy en día a un cristiano nadie lo aborrece. Si ese es el verdadero camino, esta es la demostración de que no lo es, porque nadie lo aborrece. En cambio, cuando uno empieza a estudiar Torah, y van a ver la misma familia, a ustedes los va a aborrecer, se va a apartar, les van a decir qué es esa estupidez que está haciendo, qué es esa cuestión del Shabbat, eso ya se abolió y los van a atacar, se van a enfadar, porque yo lo viví. ¿Verdad? Yo lo viví. Entonces, ya no, ¿verdad? Bendito sea Yahweh, pero al principio sí. Dice en el 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ok, la misma gente en este momento del fin, ya cuando se acerque el fin, se van a aborrecer entre ellos. O sea, la gente como que va a perder el amor, va a sentir un odio vecino con vecino y se van a atacar y dice que se van a entregar. Para entregarse tiene que haber una autoridad superior en la cual usted pueda decir, mire, ese sujeto está estudiando Torah, entonces arréstenlo. Y eso es lo que va a suceder, muy posiblemente. Dice en el 11, muchos profetas falsos, ¿verdad? Se levantarán y engañarán a muchos. Esos son los falsos profetas que han engañado a muchos a lo largo de la historia, en el 12. Y por haberse multiplicado la desobediencia a la Torá, ahorita vamos a hablar de este texto, por haberse multiplicado la desobediencia a la Torá, el ahabá de muchos se enfriará, el amor de muchos se va a enfriar. O sea, la humanidad se va a volver insensible y lo tenemos hoy en día. ¿Y qué es lo que causa el pecado? La desobediencia de la Torah, la desobediencia a los mandamientos. ¿Qué es un pecado? Si yo le pregunto a cualquier persona, cristiano, de cualquier religión, católico, mormón, etcétera, que a usted se le ocurra, ¿qué es un pecado? Ellos van a decir, bueno, le voy a poner ejemplos de pecado: adulterar, robar, matar. Eso es violar la Torah. También no hacer el Shabbat, eso es violar la Torah. Eso es un ejemplo de pecado, eso es pecar contra Yahweh, contra la voluntad de Yahweh o contra lo que Yahweh mandó. Ahora, en este texto dice, por haberse multiplicado la desobediencia a la Torah, así no vienen otras Biblias, vamos a buscarlo. Vean cómo las Biblias le arrancan el contexto y las raíces al Tanaj, a la Biblia. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues cambiando palabras, cambiando significados. Y este texto es tan importante, Mateo 24:12, porque nos está diciendo que pecar es no hacer la Torah. Hay otros textos que también lo dicen y no lo lograron modificar, pero este sí lo lograron modificar, al menos al español, no sé en otras versiones. Pero dice así, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y usted lo busca en otras Biblias, esta es América, digamos, latinoamericana, también dice lo mismo. Esta Reina Valera Gómez, Reina Valera de 1909, etcétera. Dice exactamente lo mismo. Pero si usted lo busca desde el griego, usted va a encontrar otra cosa. Aquí, donde les estoy señalando, en el Strong 458, dice la palabra anomiano, que esto es literalmente ley en griego. ¿Ven? Por desgracia no tenemos los textos en hebreo, hay un estudio que habla de por qué no están en hebreo, los del Nuevo Testamento no están en hebreo original, los del Antiguo sí.
Pero aún así hay textos en griego que dice cosas y las modifican. Véanlo aquí, anomia. Anomia le ponen aquí abajo como descripción, definición, iniquidad. Iniquidad es maldad, desobediencia. Si usted lo busca en el Strong. Pero la verdad no es esa. La verdad es que la palabra anomia realmente significa ley para los griegos, pero vea cómo lo ocultan hasta aquí mismo en el Strong. Y eso es muy, muy interesante porque para ellos es eso, pero la verdad es que anomia significa desobedecer o desobediencia, digamos, o no hacer la ley, en pocas palabras. Entonces aquí nos está diciendo de que nos están mintiendo y de que nos están ocultando esto, y eso es un plan de Satanás para que usted no haga la ley, para que cuando llegue el juicio final esté frito. El 12 en una buena traducción, de nuevo, dice, y por haberse multiplicado la desobediencia a la Torá, el ajabá de muchos se enfriará, el amor de muchos se va a enfriar. En el 13, mas el que persevere hasta el fin, este recibirá Yeshua Eloheinu. Este va a recibir salvación de Elohim, ¿verdad? Dice este texto. Y tiene que perseverar hasta el fin. Si usted hizo la Torah toda su vida, pero al final pecó muchísimo, me imagino, se va a desviar. Pero una persona que hace la Torah ya no tiene ganas de hacer otras cosas, le da asco. Pero es que a mí me da asco pensar en comerme un cerdo. Y si yo paso por una casa y huele a cerdo, me da asco. Y pensar así como en otro tipo de pecados, como adulterar y estar con otras mujeres y cosas así, ya eso a mí me da asco, me da repugnancia. Y no lo quiero hacer por amor a Yahweh y por amor a mi propia alma, que yo quiero entrar en el reino de Yahweh. Yo quiero ver eso, quiero vivirlo. Y aunque esta vida tal vez no sea tan glamorosa como la de otras personas, la que va a seguir después sí, y yo quiero entrar en esa, que es la que vale la pena, que es para siempre. Dice en el 14, y será proclamada esta Metzorá del Malhut en todo el Olán para Edut de todas las naciones, y entonces vendrá el Ketch, el fin. Entonces dice Yahshua, estas palabras que les estoy diciendo, o sea, la Torá, los mandamientos, lo que es las enseñanzas de Yahshua, dice que va a ser proclamada por todo el reino, o sea, por todo el planeta Tierra. Eso es lo que está diciendo. Dice, para señal de las naciones. Y entonces va a venir el fin. O sea, todas las naciones tienen que tener la oportunidad de conocer a Yahshua y de rechazarlo, por supuesto, porque eso es lo que está sucediendo, que la gente sabe quién es Yahshua y lo rechaza. Y usted le dice a alguien que el Mesías no se llama Jesucristo, que se llama Yahshua, y lo rechaza. ¿Por qué? Porque rechazan al verdadero y se quedan con el falso, con el griego, con el one, two, three, salvo. Diga Jesucristo, one, two, three, salvo, y así se salvan. En el 15. Por tanto, cuando veas en el Makon HaKodesh, en el lugar apartado, que ese es el templo, dice, la abominación desoladora de que habló el Naví Daniel, el que lee entienda, pone aquí entre paréntesis, entonces los que estén en Yahudá huyan a los montes. Vea, esta profecía de Yahshua nos está diciendo que cuando uno vea en el templo la abominación desoladora, muchos creen que esta abominación desoladora fue la que Epifano fue que metió un cerdo en el templo y lo sacrificó ahí en honor a Zeus. Después de eso, Epifano murió muy horriblemente. Este Epifano era un enemigo de Israel que entró en Israel, que la conquistó, que eso está en el libro de los Macabeos, que está fuera del canon del Tanaj, pero no deja de ser un hecho histórico. Y él, bueno, murió horriblemente, es una historia muy larga, no la voy a contar. Entonces lo que dicen es que esa era la abominación desoladora. Pero yo pienso que no, yo pienso que la abominación desoladora va a ser el antimesías, sentándose en el templo de Yahweh y diciendo que él es Yahweh. ¿Verdad? Este va a ser el anticristo, como le llaman. Eso es lo que yo pienso y lo que yo entiendo. Por eso yo creo que tarde o temprano se tiene que construir el tercer templo. ¿Para qué? Para que venga el antimesías, se meta ahí y diga, yo soy Elohim, adórenme a mí, porque eso es lo que él quiere. Y eso es lo que va a pasar y mucha gente lo va a seguir y él va a hacer señales y va a hacer milagros. Por eso aquí Yahshua dice esto en el 15, dice, por tanto, cuando veáis en el Makon Kodesh, en el templo, en pocas palabras, la abominación desoladora de la que habló el Naví Daniel, está hablando del profeta Daniel, y hay que leer todo sobre ese asunto, que es un poco largo, pero bueno, él está hablando de que eso tiene que ver con el fin, dice en el 16. Entonces los que estén en Yahudá huyan a los montes, o sea, la gente que esté en Yahudá,
en lo que llaman hoy en día Jerusalén, sí, en lo que es la tierra de Yahudá, ¿verdad? Que es toda Jerusalén y lugares cercanos, dice que salgan huyendo de ahí, porque ya cuando él se siente ahí, ya va a hacer todo lo que él quiera, ¿verdad? Huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su bey, de su casa, y el que esté en el ceder no vuelva atrás para tomar su capa. Capa ponen aquí, pero es su talit, o sea, que no se devuelvan ni siquiera a recoger el talit que representa los mandamientos. Yahshua está diciendo, huyan. Cuando ustedes vean al antimesías, así lo entiendo yo, por supuesto, puede referirse a otra cosa. Cuando ustedes vean al antimesías sentarse en el trono, agarren y váyanse corriendo de ahí, porque si no los van a matar. Dice en el 19, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos yamín, o sea, pobres las mujeres que tengan que correr con sus hijos, porque va a ser más complicado. Dice, hacer tefilot, o sea, oren, pues que en vuestra huida no sea ni en invierno ni en Shabbat. En Shabbat es más difícil huir debido a que no hay, bueno, en aquel entonces se usaban carretas, pero hablemos de autos, de aviones, de etcétera, ¿verdad? Para poder huir y salir de ese lugar. Porque en Shabbat no se dan tantos vuelos, digamos que en Israel hoy en día, o que se va a complicar la cosa en Shabbat, porque la gente hace el Shabbat en Israel y vea que si el Shabbat se abolió y ahora es domingo, entonces, ¿para qué importa? Porque hay que orar por el Shabbat, que no sean Shabbat y que no sean domingo, no, más bien que supuestamente lo abolieron y lo cambiaron. Esto es otra evidencia también de que el Shabbat no se abolió. Entonces dice, hagan tefilot, oren, para que no sea ni en invierno, porque es muy difícil el invierno, ni en Shabbat, ¿verdad? Dice en el 21, porque habrá entonces gran tribulación, Sará Gedolá, cuando no la ha habido desde el Reshim Haolam hasta ahora ni la habrá. O sea, va a haber una tribulación tan grande, una matazón tan tremenda, una persecución tan horrible, que dice Yahshua que nunca había habido algo así. Desde el principio de la tierra hasta el futuro, o sea que nunca más lo va a volver a ver, va a haber una tribulación horrible, una matanza horrible de gente inocente. Y por eso Israel es un lugar muy peligroso en muchos sentidos, porque cuando se dé todas estas cosas, los que vivan en Israel tienen que estar preparados para salir huyendo de ahí, porque si no los van a matar. No deja de ser un lugar bonito y ganas de visitarlo y todo, pero vea cómo está en guerra, vea todos los problemas que tiene. Lamentablemente lo guía al sionismo, el judaísmo ortodoxo, que es malísimo también, y tarde o temprano lo va a gobernar el antimesías. Todavía no, pero lo va a gobernar el antimesías. ¿Cómo sé yo que no estamos en el fin? Si me preguntaran, bueno, ahí les puse el video y me gustaría que lo vean, pero es muy fácil. En la primera trompeta dice que llueve granizo, fuego y sangre. Y no ha llovido granizo, fuego y sangre, entonces no ha comenzado Apocalipsis, calma. Pero me gustaría que vean el video porque hay muchas cosas más que ver y me gustaría que estudien todo Apocalipsis para que lo entiendan. Desde el 1 hasta el 22, ahí está en el canal, lo pueden buscar desde el 1 hasta el 22 y le prestan atención y van a aprender mucho para que nadie los engañe y les diga, ya es el fin, ya viene el fin, hay una guerra. Es más, pueden explotar 10 bombas nucleares hoy en día, en este preciso momento, y eso no significa que sea el fin. Sí, es una catástrofe muy grande, pero no es el fin. Porque así no lo estipuló Yahweh. Y cuando digan granizo, fuego y sangre, se refiere a bombas nucleares y balazos, no, porque en Egipto no habían bombas nucleares ni balazos y llovió granizo y fuego, ¿verdad? Y hubo una peste de langostas y no habían balazos ni bombas nucleares tampoco. Entonces, eso está malo. Para que sepan que Yahweh no se ha cortado, no se le ha cortado el brazo ni su poder, y Yahweh puede hacer que llueva granizo, fuego y sangre. Y Yahweh puede mandar una plaga de langostas de la nada, la puede tener preparada bajo tierra en un lugar desconocido, y cuando caiga el cometa y salga esa plaga de langostas, eso va a ser tremendo. Pero bueno, en el 22 dice, y si aquellos yamín, aquellos días, no fueren acortados, nadie recibiría Yeshua Elohim, o sea, nadie se salvaría, todo mundo, sería tanta la matazón y tanto la tribulación y el dolor y el llanto, me imagino, y la persecución que la gente no lo soportaría. Pero dice Yeshua que esos días por Rahamín, por misericordia, van a ser acortados. Dice, mas por causa de los Bejerín, de los escogidos, serán acortados. O sea, por la oración de las personas escogidas, de las personas que en verdad desde pequeños hacían la Torah, que siempre han buscado a Yahweh, que le han sido fieles, debido a las oraciones de ellos y a la voluntad de Yahweh, por supuesto, y a su misericordia, esos días van a ser acortados.
Dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Mashiach, o mirad, allá está, no le creáis. Muy fácil. ¿Cómo saber si tal persona es Jesucristo? Bueno, es falso, ¿verdad? Y aparte que se hacen llamar Jesucristo. Ya desde ahí van mal. En el 24, porque se levantarán falsos Mashiach y Neví Sheker, falsos profetas, y harán Ot, Gedolot, o sea, harán grandes señales, y Moftín, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Dice Yahshua que estos falsos profetas van a hacer señales. Hoy en día estas señales que hacen los falsos profetas son tan ridículas que dan risa, más bien. Pero dice que va a ser posible en aquel entonces, en el momento del fin, que las señales que hagan ellos tal vez sean reales. Y dice que va a engañar, aun si fuese posible, a los escogidos. O sea, es poco probable que los engañen, muy poco probable, pero aún así podrían engañarlos. En el 25, ya os los he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el Midbar, está en el desierto, no salgáis. Y mirad, está en el Heder, en el Heder, no tengáis emuná de ellos. O sea, no le creas a ellos. Y ahí vamos a terminar por el momento porque el video va a quedar muy largo. Espero que les haya sido de ayuda. Ya saben, no se dejen engañar en el día de mañana quién es el Mesías, quién no es el Mesías. Es muy fácil de saber. Yahshua no va a venir, dice que no va a venir como vino la primera vez, o sea, no va a andar caminando con la gente, no va a andar enseñándole a las personas. Ya la próxima vez que venga Mashiach va a venir con una espada en la mano a cortar a quien no se portó bien, a quien no lo buscó como debía, quien no hizo la Torah, en pocas palabras. Como dice el texto que acabamos de leer, el 12, que dice que quien no hace la Torah está maldito, ¿verdad? Bueno, lo pongo así con mis palabras y así lo dice la Torah. Entonces, que Yahweh los bendiga en el nombre de Yahshua, Shalom, Urajot, paz y bendiciones.